¿Y si la historia que te contaron sobre Jesús estaba incompleta? ¿Y si lo que hoy consideramos la verdad oficial hubiera dejado afuera las partes más profundas, más personales, más transformadoras? Imagínalo, un mensaje sagrado, directo, íntimo, un evangelio distinto, no basado en el miedo ni en el castigo, sino en la libertad espiritual. Un mensaje que hablaba de una conexión sin intermediarios con Dios, sin estructuras, sin jerarquías, sin manipulación. Un mensaje tan poderoso que fue considerado peligroso, no por paganos, no por ateos, sino por los propios líderes religiosos de su tiempo. Este evangelio no se enseñó en templos, no fue leído en púlpitos, fue silenciado, tachado de herejía y enterrado bajo siglos de dogmas humanos. Pero no fue destruido, sobrevivió. A escondidas, en manuscritos ocultos, en cuevas olvidadas. Y hoy, por alguna razón, ese mensaje está llegando hasta ti. Este video no es una teoría conspirativa ni una fantasía sin fundamento. Es una exploración profunda, con base en documentos reales, descubiertos por arqueólogos, estudiados por teólogos y silenciados por siglos. Vamos a hablar del llamado Evangelio prohibido de Jesús, de textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y otros que revelan una cara de Cristo que tal vez nunca conociste, una cara que puede despertarte espiritualmente desde dentro. Quédate hasta el final, porque esto no es una historia más, es una invitación a ver la fe con nuevos ojos. Y sí, oraremos al final del video, no con fórmulas vacías, sino con un clamor real por revelación y verdad. ¿Estás listo para descubrir lo que la historia intentó borrar? Entonces prepárate, porque lo que estás por escuchar puede cambiar tu manera de ver a Jesús para siempre. Sección 1. Textos que la Iglesia cayó, versión expandida. Durante los primeros siglos del cristianismo, mucho antes de que existiera una Biblia como la conocemos hoy, circularon docenas de escritos sobre Jesús. No eran invenciones ni fantasías, eran testimonios, cartas, reflexiones espirituales y revelaciones que nacieron del corazón de los primeros seguidores. Hombres y mujeres que habían caminado con él, que habían sentido su presencia, que habían escuchado sus palabras directamente y que, inspirados, quisieron dejar constancia. Estos textos hablaban de un Cristo más íntimo, no lejano ni institucional. Un Jesús que no solo obraba milagros visibles, sino que también revelaba secretos al alma, que invitaba a buscar a Dios no en estructuras, sino en el interior de cada ser humano. Entre esos escritos estaban el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, y muchos otros que hoy conocemos como evangelios apócrifos o prohibidos, pero ese nombre no significa que fueran falsos. Fueron llamados así porque no encajaban con el modelo de religión que algunos querían construir. ¿Y por qué fueron silenciados? Porque estos textos no hablaban de templos, de jerarquías, de ritos, ni de miedo al castigo eterno. Hablaban de libertad espiritual. Hablaban de un Dios que habita dentro de ti, de un reino que no necesita intermediarios para manifestarse, de una conexión directa con lo divino, sin necesidad de estructuras humanas. Eran enseñanzas peligrosas, peligrosas no para la fe, sino para el control, porque si el ser humano descubre que puede escuchar a Dios sin mediadores, entonces todo el sistema que se construyó alrededor del poder religioso se tambalea. Por eso muchos de estos textos fueron ocultados deliberadamente, no por contener mentiras, sino por contener una verdad demasiado poderosa, una verdad que despierta al alma. Estos escritos no buscaban reemplazar la fe, buscaban profundizarla. Y lo que dijeron, incluso hoy, resuena con fuerza en aquellos que no se conforman con lo superficial, que sienten que hay algo más, algo que fue escondido y que ahora está saliendo a la luz. Y eso era inaceptable para un sistema que buscaba control. Sección 2. El mensaje que cambia todo. Imagina por un momento que Jesús te dijera que el reino de Dios no está allá arriba en los cielos, ni encerrado en templos o rituales, sino aquí y ahora, dentro de ti, latiendo en silencio, esperando ser descubierto. Eso es exactamente lo que afirma uno de los textos más impactantes y suprimidos de la historia, el Evangelio de Tomás. Allí, Jesús dice, si los que te guían te dicen, mira, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo llegarán antes que tú. Si te dicen,
está en el mar, entonces los peces te precederán. Pero el reino está dentro de ti y también fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido y sabrás que eres hijo del Dios viviente. Este no es el Jesús institucionalizado, domesticado por siglos de religión organizada. Es un maestro espiritual, un guía profundo que no busca controlar, sino despertar. No habla de miedo ni de obediencia ciega. Habla de conciencia, de autoconocimiento, de una verdad que no se impone desde fuera, sino que nace desde dentro. Este mensaje no negaba la fe, la devolvía a su fuente original. Jesús no pedía templos de piedra, sino corazones sinceros. No exigía ritos vacíos, sino una transformación interior real. Porque el reino de Dios, según estas palabras, no era una promesa lejana, sino una realidad presente para quien se atreve a mirar hacia adentro. Pero esta idea, aunque profundamente espiritual y liberadora, fue considerada peligrosa, porque si todos podían encontrar a Dios dentro de sí mismos, entonces, ¿qué papel quedaba para los sacerdotes, para las estructuras de poder, para los rituales impuestos por una institución? Este mensaje era una amenaza directa al control religioso y político. Por eso fue censurado, etiquetado como herejía, borrado de la historia oficial y sustituido por una versión más segura, más manipulable, más conveniente. Lo que estás escuchando hoy no es ficción. Son textos documentados, reales, encontrados en cuevas, protegidos durante siglos por quienes sabían que contenían una verdad que debía sobrevivir. Y tú estás aquí, ahora, escuchando estas palabras porque algo dentro de ti también intuye que hay más. Más profundidad, más conexión, más verdad. Y ese más comienza cuando dejas de mirar solo hacia afuera y empiezas a buscar dentro de ti. Sección 3. La verdad que sobrevivió. A veces, la verdad no muere, solo se esconde. Solo espera el momento perfecto para volver a brillar. Y eso fue lo que ocurrió en 1945, en un rincón olvidado del desierto egipcio. Un campesino llamado Muhammad al-Samman, sin buscarlo, descubrió algo que cambiaría para siempre la historia del cristianismo. Una vasija sellada, enterrada entre las rocas, conteniendo códices antiguos, cuidadosamente ocultos desde hacía siglos. Eran textos cristianos, evangelios, pero no los que aparecen en tu Biblia. Allí estaban el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena y muchos otros documentos. No eran invenciones paganas ni falsificaciones. Eran testimonios de los primeros cristianos, discípulos, hombres y mujeres que vivieron cerca de la llama original del mensaje de Jesús. ¿Y qué decían esos textos? Decían cosas que, para muchos, cambiaban todo. No contradecían a Jesús. Lo profundizaban, lo revelaban, mostraban un Cristo más interior, más sabio, más cercano. Un maestro que no solo hacía milagros exteriores, sino que llamaba a una transformación del alma, que no hablaba solo de leyes, sino de libertad interior, que no pedía templos de piedra, sino corazones rendidos y despiertos. En esos textos, Jesús decía que la luz de Dios ya habita en ti, que no necesitas miedo para acercarte al Creador, que el reino no es un lugar lejano al que vas cuando mueres, sino una dimensión que puedes descubrir aquí y ahora, dentro de ti, si decides despertar. Ese mensaje era demasiado poderoso para dejarlo circular libremente. Desafiaba el sistema, cuestionaba los intermediarios, rompería con siglos de control. Por eso fue callado, por eso fue enterrado, pero no fue destruido. La verdad sobrevivió, guardada en silencio, en manuscritos olvidados, hasta que llegó el momento, y ese momento es ahora. Porque si estás aquí, escuchando estas palabras, no es casualidad, es una señal, una confirmación. Dios está despertando algo dentro de ti, una memoria espiritual que había estado dormida, una sed de verdad que no se sacia con dogmas, sino con revelación. Y esa revelación no llega desde un púlpito, ni desde un libro cerrado, sino desde lo más profundo de tu ser. Hoy estás escuchando lo que durante siglos fue silenciado. Y eso, aunque parezca poco, ya está marcando un antes y un después en ti. Sección 4. Oración final. La luz que vuelve a brillar. Si algo de este mensaje tocó tu alma, no es casualidad. Dios no se comunica solo con truenos ni a través de instituciones. A veces susurra verdades escondidas que despiertan lo dormido en ti. Y hoy,
Para cerrar este momento sagrado, quiero invitarte a una oración profunda, sin fórmulas ni religiosidad. Una oración para quienes sienten que siempre hubo algo más, pero hasta ahora no lo habían podido ver. Cierra tus ojos un momento, respira y ora conmigo. Oración. Señor, si esta es tu verdad, muéstramela con claridad. Si he vivido con la fe a medias, revélame lo que fue oculto. Despiértame. Ábreme los ojos. Que tu luz llegue a donde la religión no pudo. Que tu voz se escuche más fuerte que el miedo. No quiero más templos vacíos ni rituales sin alma. Quiero tu presencia real, viva, dentro de mí. Si el reino está en mi interior, entonces quiero vivirlo. Guíame a tu verdad, aunque me duela. Muéstrame lo que siempre estuvo, pero no veía. Amén. Ahora que has escuchado esto, ¿por qué crees que se silenció este mensaje durante siglos? ¿Te gustaría que estos evangelios fueran parte de la Biblia tradicional? Escríbelo en los comentarios. Tu opinión puede despertar a otros. Y si este contenido tocó algo en ti, compártelo con alguien que también sienta que hay algo más. Dale like para que este mensaje llegue más lejos. Y suscríbete al canal para seguir profundizando en esta verdad que ya no puede esconderse. La historia no terminó. Apenas comenzamos a recordarla.